Hola, ¿qué tal? Te saluda Jason Baldovino. Te comentaba en el post anterior, en el video anterior, que me estoy enfocando un poco en enseñarte un poco el plan de trabajo, los básicos del plan de trabajo que debería tener cualquier equipo, o que tu equipo debería tener. Y en el pasado, en el post anterior, te hablé de la parte presencial, es decir, de los básicos: lista, contactar, entrevistar, aplicando marketing de atracción, aplicando atracción, logrando de que las personas sean las que se interesen en tu negocio y que no tengas tú la posición de ir a convencerlas. Ese fue el objetivo del video anterior, espero te haya quedado claro. Si no, pues escríbeme a contacto@jasonbaldovino.com y cualquier duda pues te la puedo resolver. El objetivo de este video hoy es entrar un poquito en las bases de lo que es hacer prospección por internet. Este es un tema que para muchos es un poco escamoso. Muchos dicen que eso es cosa de locos, prospectar por internet y demás. Y yo los entiendo, precisamente los entiendo, porque es que hay mucha gente, muchas personas en internet que andan haciendo spam, andan dejando en los muros de las personas invitaciones, escriben correos electrónicos a las personas a sus casillas personales, invitándolos a su maravillosa oportunidad de negocio. Si seguramente ya te ha pasado, si ya te han invitado a través de Facebook, a través de Twitter, a través de LinkedIn, de YouTube, no sé, créeme que esa no es la forma de prospectar por internet. Es más, ten en cuenta eso y mira bien eso, y te aseguro que son muchas personas con las que te has encontrado. Si no te has encontrado a personas así es porque dentro de tu perfil no has colocado que eres un networker o que haces parte de una compañía multinivel. Pero quienes lo tenemos en nuestros perfiles, en Facebook, en nuestras redes sociales, seguramente ya nos han llegado no solamente una, sino muchas. Y más si empiezas a hacer prospección de manera profesional por internet, te va a llegar así. Entonces, entiende lo primero: esa no es la forma de hacer prospección por internet. Hay otros métodos. ¿Listo? De hecho, en un artículo anterior escribí, se llama "Cómo sacar provecho de las redes sociales para tu negocio multinivel". Eso es una parte de lo que te voy a mostrar aquí del sistema de prospección online, la parte de redes sociales, y lo vas a ver aquí, te lo voy a explicar. Pero en ese artículo, en ese video explico, en realidad es un video, explico claramente cómo prospectar en redes sociales, qué hacer y qué no hacer. ¿Listo? Entonces ve y míralo después que mires esta presentación, porque te voy a tocar aquí el tema de redes sociales y cómo encaja dentro del sistema de prospección online. Después que mires, si tienes dudas sobre ese tema, ve y lo miras. ¿Por qué te hablo mucho de redes sociales? Porque ahorita hay un boom en ese tema. Tú entras a Facebook y inmediatamente ves al ladito publicidad de personas que están haciendo multinivel y se está volviendo es un boom, ¿ok? Pero hay que saberlo hacer. ¿Listo? Entonces nada, sin más, te explico cómo funciona un sistema de prospección online y cuáles son los básicos que tú debes tener en cuenta. Cada uno de los puntos de lo que te voy a mencionar aquí es, digamos, un capítulo aparte, ¿ok? Creo que dentro de esto, de lo que vamos a hablar, he escrito ya varios artículos. Uno, escribí de cómo hacer páginas de captura, ¿sí? Cómo hacerla, no cómo hacerla, sino qué debe contener, ¿no? La tecnología. Te aseguro que tú podrás conseguir cosas mejores o podrás hacer muchas mejores a las que yo he hecho. Yo no soy para nada técnico. Entonces hablé de páginas de captura, también hablé de redes sociales. No he hablado de blog todavía, de pronto vamos a sacar un artículo de cómo hacer blogs y demás. Es decir, aquí lo que te voy a explicar hoy es el sistema. ¿Cómo es el sistema para que lo tengas claro? ¿Listo? Lo primero que tú debes tener en un negocio cuando empiezas a prospectar por internet es tu página de captura. ¿Listo? Tú vas a tener tu página de captura. ¿Y cuál es el único objetivo de una página de captura? El único objetivo de una página de captura es crear una lista. Crear una lista. Yo quiero que vayas haciendo una comparación entre lo que te expliqué en el video anterior y esto. En la parte presencial, lo primero por lo que se empieza es por crear una lista. En el internet es exactamente lo mismo. Tú sin una lista no puedes hacer nada. Créeme. O sea, muchas personas que empiezan a invitar. Las personas que se ponen a enviar correos, que te ponen a dejar mensajes, son personas que en lo presencial no saben qué es armar una lista. Por eso que yo te decía en el video anterior que primero hay que agotar los pasos en lo presencial para luego pasar a esto. 1 o 3 meses, no sé, el tiempo que tú estimes. ¿Listo? De 1 a 3 meses en lo presencial.
y luego saltar a esto. Nunca descuidando lo presencial, porque lo presencial es lo básico. Nunca nada va a reemplazar el contacto persona a persona, cara a cara. Nada, el internet puede ser un magnífico, genial, pero nunca lo va a reemplazar. ¿Listo? Existen herramientas para hacerlo cada vez más personal, más humano, pero el que tú y yo, el que tú me estés viendo del otro lado de esta cámara, voy a hacer que tú me conozcas, que me estés conociendo, me identifiques, pero nunca va a reemplazarse el hecho de que yo te pueda estrechar la mano. Todo lo presencial nunca va a pasar. ¿Listo? El internet es simplemente una herramienta adicional para multiplicar, digamos, los resultados que estamos haciendo en lo presencial. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es la página de captura. En la página de captura el único objetivo es armar una lista. Y la lista, básicamente la armas solicitándole a la persona que te dé tu nombre y su correo electrónico. Básicamente puedes pedir otros datos. Yo solamente pido el nombre y el correo electrónico. Mi página de captura la conoces, es www.confidenciasenmultinivel.com. Puedes entrar allí, no ahora, al final, simplemente tomando nota, porque la página de captura tiene sus detallitos. Hay que tener en cuenta que la página de captura, el único objetivo es capturar el nombre y el correo electrónico. Ahora, ¿cómo lo capturas? Vete al video que hice sobre este tema, sobre cómo hacer página de captura y qué debe tener esa página de captura. ¿Listo? Entonces, bueno, tienes tu lista. El objetivo de la página de captura es armar su lista. ¿Y por qué la persona te va a dar su nombre y su correo electrónico? Porque le vas a ofrecer algo gratuito. Yo te recomiendo que hagas un entrenamiento gratuito. Uy, me está dejando esto parado aquí. ¿Sí? Un entrenamiento. El mío demora 6 días y te enseño paso a paso cómo aplicar marketing de atracción a los negocios multinivel y hago énfasis en el internet. ¿Listo? Pero perfectamente tú puedes armar el tuyo, puedes tomar el video anterior que yo tenía y aplicarlo a lo presencial. Eran 5 pasos, ¿cierto? En lo presencial, entonces puedes tomar uno para cada uno. Eso te autorizo a que lo hagas, no hay ningún problema. Entonces ese entrenamiento el mío dura 6 días. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Por qué un entrenamiento de 6 días? ¿Es más difícil de armar? Sí, claro. Muchas personas ofrecen un ebook o un reporte gratuito, un reporte de 6 páginas, cosas así. Eso también está bien. Pero lo que yo te recomiendo es que hagas un entrenamiento. ¿Por qué un entrenamiento? Porque acuérdate que la base del multinivel son las relaciones. Y esos 6 días, yo te aseguro que si tú hiciste mi curso, al final de ese curso, tú ya identificabas mi voz. De pronto ya sientes que me conoces. Y de pronto el 7º o 8º día que yo te envío otro correo sobre otros temas, de pronto ya tú lo abriste con más confianza. Porque ya fui entrando, ya tú sientes que me conoces. Por eso es un entrenamiento. ¿Ok? Entonces la persona te vea, te escuche y sienta que está dialogando contigo. Es por eso la importancia. ¿Listo? Luego de este entrenamiento, la idea es que todo ese tráfico tú lo vayas llevando. El tráfico son las personas, ¿no? Los prospectos que llegan a todo tu sistema. Lo vayas llevando a un blog. Mi blog, ojalá tu blog sea tu nombre, tunombre.com. Mi nombre es mi blog es www.jasonbaldovino.com. Ahí es donde tú vas a mantener a las personas actualizadas y las personas van a nutrirse de la información que tú entregas. ¿Listo? Y de pronto uno que otro que de pronto quiera hacer parte de tu equipo te va a pedir hacer parte de tu equipo. No todos. De hecho, la gran mayoría no te va a pedir hacer parte de tu equipo. A ti te interesan solamente las personas que de pronto quieran hacer equipo contigo. ¿Listo? Sin tú presionar a nadie. Así funciona el sistema. Entonces este es tu blog, ya tú lo conoces. ¿Listo? Y naturalmente al blog, ahí tú empiezas a publicar cosas. Contenido de valor es importante. Voy a sacar un artículo específicamente sobre qué es lo importante en un blog, cuál es la estructura de un blog, qué debe contener un blog para que sea atractivo. ¿Listo? Ahora, al blog tú debes llevar tráfico de diferentes maneras, ya sea o al blog o a la página de captura. Si es en la página de captura, mejor. Hay un componente bien importante que se llama tráfico. ¿Qué es tráfico? Es llevar a las personas hacia tu sistema de prospección. Tu sistema de prospección básicamente, ¿qué es?
tu página de captura, tu blog y tus días de entrenamiento. Y en el tema de redes sociales, que lo voy a dejar acá aparte para que no se me olvide al final, también hace parte de tu sistema de prospección. ¿Listo? Entonces, este tráfico tú lo vas a tomar de redes sociales, lo vas a tomar de tu tráfico, vas a tomar el tráfico de tus redes sociales, lo vas a tomar también de hacer marketing con artículos, es lo que yo hago. Después vamos a hablar de marketing con artículos, es algo muy sencillo. Es la información que yo tengo en mi blog, simplemente la publico en directorios de artículos. ¿Okay? Y las personas empiezan a llegar a mi blog o a mi página de captura. La idea es que dentro de tu blog tú también tengas una mini página de captura para capturar los datos de la persona. Que no te pierdas, es muy importante que tu lista siempre crezca. Que tu lista siempre crezca. ¿Okay? Entonces, es eso básicamente. Ese tráfico lo vas a llevar a tu página de captura, lo llevas a tu blog y naturalmente todo esto es el ciclo de tu sistema de prospección. Quiero ver si se ve. El sistema de prospección online para aplicar marketing de relación presencial. ¿Listo? Entonces, te resumo, porque te estoy enredando. Tú tienes una página de captura, a esa página de captura tú llevas tráfico. ¿Cómo llevas tráfico de esa página de captura? A través de tus redes sociales. Si estás en Facebook y tienes una fanpage, una página de fans, sería lo ideal. De esa página de fans tú la puedes llevar a tu página de captura o la puedes llevar a tu blog, como quieras. Si tú escribes los mismos artículos que publicas en tu blog, los puedes llevar a varios directorios de artículos. ¿Listo? ¿Ok? Y todo esto es a 0 pesos. Ahora, si tú eres un poquito más arriesgado y quieres que tu negocio crezca, yo te digo, dentro de tus posibilidades, aplica pago por clic. ¿Qué es pago por clic? Es hacer publicidad a través de redes sociales como Facebook, hacer publicidad a través de Google AdWords, que sí se puede hacer, sabiéndolo hacer, para llevar tráfico a ciertos sitios y armar tu lista. ¿Ok? Haces una inversión pequeña, acorde a tu presupuesto, para llevar y armar tu lista. ¿Ok? Y la complementas con tráfico gratuito. ¿Listo? Hay otros que aplican SEO. Yo no soy muy experto en eso, te soy sincero. Pero también lo hago. Y en muchos he tenido resultados, pese a que no me considero un experto, he tenido resultados. Ahí recientemente en mi página de fans publiqué una foto de mis resultados en cuanto a SEO. De hecho hay un artículo anterior, puedes buscarlo, que también habla de mis resultados aplicando SEO. ¿Qué es SEO? Es que tú digitas el nombre de tu compañía, el nombre de cualquier tema relevante en la industria multinivel y es posible que me encuentres a mí o es posible que encuentres a otras personas que están haciendo multinivel o prospección online. ¿Ok? Entonces es eso básicamente. Y el sistema de prospección termina, digamos, con lo que yo llamo una invitación o lanzamiento, invitando a las personas que quieran hacer parte de tu equipo. ¿Listo? Pero hacerlo de una forma profesional, cuando ya tengas un número determinado de tu lista y que ya naturalmente los indicadores te muestren que tú puedes hacer una invitación, porque tú sabes cuando se llega a un momento dentro de todo este sistema, cuando ya esté, como que dice, que explote pues. Entonces, cuando eso esté por explotar, tú invitas a las personas para que explote. Y así básicamente funciona esto. Naturalmente este sistema de prospección lleva un poquito más de tiempo, es un poquito más detallado. Aquí de pronto me fui a mucho detalle, pero créeme, en la medida en que aquí como lo veo y lo estoy escribiendo, se ve enredado, ¿cierto? Pero no, ya tú le coges el ritmo y lo haces de una manera muy van dando solo, ¿cierto? Entonces nada, sistema de prospección online. En el próximo video vamos a ver la parte de planeación, seguimiento y control. ¿De qué? De la parte presencial y de la parte online, porque todo, tanto lo presencial como esto, tienes que ir midiéndolo, tienes que medir tu lista, tienes que medir cómo está funcionando esta página de captura, cómo está funcionando este blog, tienes que ir midiéndolo y naturalmente tienes que medir lo más importante, y es que todo esto se convierta en patrocinios o en auspicios para tu negocio. ¿Ok? Que son los resultados. No me quiero adelantar,
Eso lo vamos a ver en el próximo video. Y nada, recuerda dejarme tus comentarios, recuerda compartir esto en tus redes sociales con tus amigos, porque te aseguro que a muchas personas les puede ayudar. ¿Listo? Un abrazo, te saluda Jason Baldovino. Bye bye.